Presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta Felicita del Carlos Frascaso. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojor. Presente. Hay quórum, consejera Presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nuestro al foro siendo las 11 horas con 13 minutos del día 28 del mes de octubre del año en curso. Declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Señor secretario de lectura al orden del día. Con gusto, consejera. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 43 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojor relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos al recurso de revisión número RR-212-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-217-2014, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la resolución de los proyectos de los recursos de revisión identificados con los números RR-254-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y del recurso de revisión RR-262-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. En este último caso, voy a retirar el asunto para un mejor análisis y un mejor comentario de ustedes, señores consejeros, para que se pueda llegar a un mejor punto de vista. Es el relativo al 262. 262 diagonal 2014. Se retira entonces el proyecto presentado en esta parte. Queda la ponencia con un solo proyecto, este es el relativo al 254-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión a aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números RR-226-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, el RR-229-2014, el 235-2014, el 237-2014 y el 244-2014, todos los recursos de revisión en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números RR-088-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, RR-215-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, RR-256-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, RR-300 y 302-2014, ambos recursos de revisión promovidos en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y por último del RR-312-2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Como punto número 9 tenemos asuntos generales, y como punto número 10 clausura la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias. Entonces le solicito, secretario, de ponga en consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar aquí. Me permito dar cuenta, consejera presidenta, de un oficio recibido el día de hoy a las 10:26 horas, suscrito por los consejeros José Antonio Bojor Nieto e Isidro Rodríguez Reyes, en el cual me permito dar cuenta íntegramente del contenido del mismo. Víctor Ernesto Seguera, secretario ejecutivo de CAI, con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 25, fracción 4 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitamos se incluye en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno convocada a celebrarse el 18 de octubre del año en curso
a las 11 horas en la sala de sesiones ubicada en el segundo piso, dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el siguiente asunto. Número 1. Análisis y discusión, en su caso, revocación de la excusa presentada por la consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro para conocer y resolver asuntos relacionados con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por antes expuesto y los sus facultades legales, solicitamos incluir este punto en el orden del día, que se someterá a votación en la sesión. Sin otro particular, en orden correcto. Es cuanto considera la solicitud. En su caso sería aprobar es decir, que se incluye en el orden del día. Es correcto. Bien, hecho lo anterior, le solicito ponga a consideración de este cuerpo colegiado los puntos considerados en el orden del día. Con mucho gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión, como haciendo referencia a la inclusión del punto solicitado por los consejos. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Yo estoy en desacuerdo con el último punto que se puso en el orden del día en relación que habría que analizarlo y discutirlo con los fundamentos legales suficientes para efectos de ser tomado en cuenta en su oportunidad. Con todo el respeto que se merece el señor consejero, como es una excusa y yo tengo que ser congruente con lo que hago, digo, yo no quiero tener ningún problema que posterior haya un asunto de esa universidad a la que yo pertenezco y en la que he servido y que percibo un salario como profesor investigador de la misma. Por ende yo me abstengo de conocer de los puntos. Esto no obsta para que en un acuerdo interno lo analicemos con los fundamentos legales el por qué debo o no debo continuar de la excusa que se pone en el orden. Entonces, doy cuenta del resultado de la votación. El orden del día, consejera presidenta, ha sido aprobado con dos votos a favor y un en contra en cuanto a lo relativo al punto que solicitamos su inclusión y el cual se toma nota de las manifestaciones que trata a vertir. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre del presente año, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que se expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes referida, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria se someta a consideración del pleno la propuesta antes citada. Consejera, en votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo el punto quinto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto de licencia del uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos a su cargo. Con el permiso de ustedes, queridos compañeros, consejera presidenta, nuestra ponencia presenta dos proyectos el día de hoy. Ambos proyectos en verdad resultan, si este pleno así lo estima conveniente, resultan trascendentes en cuanto a la madurez del pensamiento de este pleno en relación a los asuntos en materia de acceso a la información pública. Me permitiré explicar y poner a consideración de ustedes cada uno de estos argumentos. El primer asunto tiene que ver con el proyecto al recurso de revisión 212-2014,
promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El requerimiento informativo fue copia en versión electrónica del permiso solicitado a esa universidad por el profesor Santana Martínez Hernández para desempeñar un cargo público. El sujeto obligado responde que no existe tal documento, no existe el permiso otorgado a Santana Martínez Hernández para desempeñar un cargo público como lo manifiesta el solicitante. Como parte de las gestiones en atención a la solicitud de información que realiza la UJAT, se requirió a la Dirección de Recursos Humanos la verificación de esta información, el requerimiento informativo en sí. Esta Dirección de Recursos Humanos responde que no existe ningún permiso otorgado al profesor Santana Martínez Hernández para desempeñar algún cargo público. Y lo fundamental del análisis de fondo de este asunto estriba en que nosotros hemos sostenido como pleno en otras resoluciones que cuando la unidad administrativa, la única unidad administrativa competente para conocer el asunto informativo derivado de las facultades que le otorga el marco jurídico que regula a la unidad administrativa en específico, responde, esta respuesta tiene el carácter de definitivo, como en el caso que nos ocupa de UJAT, a través de la demostración que realiza la UJAT argumentando que la unidad administrativa denominada Dirección de Recursos Humanos es competente y de hecho es la única unidad administrativa competente para responder a esta solicitud de información, argumentando que el Manual de Organización y Procedimientos de la universidad señala las funciones que en materia de otorgamiento de permisos y de administración del factor humano realiza la unidad de recursos humanos. Teniendo por parte de UJAT este argumento sólido, acompañado de los documentos que regulan la unidad administrativa, en automático observamos, aparte de la revisión que hicimos, que efectivamente es la Dirección de Recursos Humanos, la unidad administrativa que tiene facultades relacionadas con la administración del factor humano. No hay otra unidad administrativa con facultades. Si lo hubiera, el caso sería diferente. El requerimiento informativo se amplía a tantas unidades administrativas que tengan injerencia en el asunto. Entonces, aquí el asunto de fondo es reconocer la respuesta otorgada por la UJAT a través de la Dirección de Recursos Humanos como única instancia facultada en el requerimiento informativo por disposición de ordenamientos legales, en este caso es el Manual de Organización y Procedimientos de la Universidad, y nosotros proponemos confirmar el acuerdo emitido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin embargo, cabe destacar, y este es otro de los puntos que fortalecen nuestra resolución, si así lo tienen a bien considerar ustedes, queridos compañeros, porque también observamos que conforme al contrato colectivo de trabajo, el sindicato de la UJAT es otro ente que tiene dentro de sus funciones autorizar los permisos de los docentes
para ocupar cargos públicos. Entonces, recordemos que derivado de las recientes reformas constitucionales, los sindicatos son sujetos obligados de ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y por supuesto que también de protección de datos personales. Entonces, en nuestra resolución nosotros proponemos de fondo tres cosas. En principio, confirmar el acuerdo emitido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con énfasis en el fondo de lo que en otras resoluciones hemos aprobado, que si la unidad administrativa que tiene facultades, injerencia en el requerimiento informativo, emite la respuesta, esta respuesta tiene el carácter de definitivo. Segundo punto, en virtud de que el sindicato también está involucrado en el requerimiento informativo, se le hace saber al recurrente a través de esta resolución que puede ejercer directamente el derecho de acceso a la información frente al sindicato donde posiblemente existe información relacionada con este hecho. En resumidas cuentas, este es a rasgos generales el proyecto que tenemos a consideración y también me permito solicitar el registro como posible criterio en dos sentidos. El que tiene que ver con la respuesta emitida por las unidades administrativas que tienen facultades específicas por el requerimiento informativo y con el reconocimiento a las personas que pueden ejercer el acceso a la información, el derecho de acceso a la información directamente a los sindicatos por tratarse de sujetos públicos. Eso es por lo que hace el primer asunto y queda abierto a la deliberación por si hay algún comentario que pudiésemos. Para ello le solicito la intervención del consejero y señor Rodríguez si tiene alguna cuestión que hacer al respecto. Sí, solo es comentar que efectivamente dentro del directorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco hay una dirección de recursos humanos y dentro de sus funciones específicas es la controlar la asistencia del personal docente y administrativo y tramitar y controlar permisos y licencias. Esto quiere decir que efectivamente es el área indicada de la respuesta y así lo hizo. Y bueno, en el caso del sindicato, efectivamente es otro sujeto obligado y en consecuencia la orientación que se hace en el recurso es correcta para que pueda acceder a otro sujeto obligado y solicitar la información que la universidad demostró su inexistencia. Ok, entonces pasamos al siguiente asunto. No sé si quiere agregar. No, yo en ese sentido no, porque como dije hace rato, yo me excuso por estos asuntos, toda vez que para que yo pueda dejar de sustarme tiene que haber un análisis y un fundamento legal que pudiera dejar de ser, de quitarme esa excusa en la que yo soy maestro docente de esa universidad desde hace 30 años y como tal tengo la relación directa con la propia universidad y la ley contempla precisamente que cuando hay una relación directa con un sujeto obligado, lo que procede en este caso es la excusa. Es excusarme tal y como lo hice cuando inicié como consejera en este instituto. En esa razón no voy a dar ninguna opinión en ese sentido. Entonces vamos a proceder al segundo asunto. Con gusto. El siguiente proyecto está relacionado con el expediente
con el número de serie WR217-2014, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Este caso verdaderamente igual está interesante en el fondo, porque tiene que ver con la interpretación de la ley en cuanto al recibir la información acorde a el modo en que lo pide el solicitante. Y la historia es la siguiente: se requirió a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco copia en versión electrónica del periódico oficial del Estado, donde se publican los recursos que la Federación transfiere al gobierno estatal para el financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. Y aquí está el quiz del asunto: en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. El sujeto obligado emite acuerdo de disponibilidad y proporciona 2 direcciones electrónicas. Además, adjunta en el propio acuerdo 15 hojas del periódico oficial del Estado de Tabasco relativas al proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2014. La persona impugna este acuerdo de disponibilidad y argumenta que la información no está procesada, no se encuentra sistematizada acorde a lo dispuesto en la Ley General de Educación. A consideración de esta persona y obviamente por disposición de la Ley General de Educación, se establece que la información en materia educativa debe de sistematizarse de la siguiente manera: desagregada por nivel, por programa educativo y establecimiento escolar. Encontramos entonces que hay disposiciones normativas que obligan a la sistematización de la información a realizarla de determinada manera. Quiere decir, en otras palabras, que la información relacionada al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, por disposición de la Ley General de Educación, debe de estructurarse de forma desagregada, por nivel, por programa educativo y establecimiento escolar. El asunto de fondo es a quién le aplica como sujeto obligado la estructuración de la información tal cual como lo señala la Ley General de Educación. Aquí está el fondo, que de hecho también aprovecho a poner en la mesa, registrar este otro asunto con un posible criterio por cuestiones de aplicabilidad en cuanto a la estructuración de la información tal cual como lo requieren las normativas específicas. Esto ya es atendiendo al criterio. Ahorita nos estamos refiriendo a la información estructurada en materia educativa. Entonces, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos emite el acuerdo de disponibilidad. Nosotros proponemos confirmarlo, porque efectivamente entrega información. Entrega, como decía hace un momento, 15 hojas del periódico oficial del Estado, donde se encuentran los montos y las partidas de los recursos transferidos al Estado en razón del ramo 33, y se desglosan los programas presupuestados, la clave, la unidad responsable y la actividad institucional. Todo esto en materia educativa. Pero
esta información no satisface el requerimiento informativo del solicitante tal cual como lo requiere, y el solicitante argumenta que la información debe estar estructurada con base en la Ley General de Educación, que dispone articulados específicos en materia de estructura de la información. La pregunta es, ¿le aplica a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos la obligatoriedad de tener la información tal cual como marca la Ley General de Educación? Un caso que podría presentarse en otras ocasiones. ¿Quién tiene la obligación de estructurar la información acorde a disposiciones normativas específicas? En el caso que tenemos en análisis, no le aplica a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Aquí estamos frente a un caso de posesión de la información. Este sujeto obligado, lo que tiene dentro de sus archivos públicos es la posesión del periódico oficial del Estado, incluso está vinculado con las facultades que otorga la Ley Orgánica del Reglamento Interior, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y actúa conforme lo dispone la Ley de Transparencia, poner a disposición de las personas la información que se encuentra en posesión. De nuevo, se menciona aquí en la resolución que en todo caso la información acorde al nivel de desagregación que solicita la persona o el recurrente puede ser aplicable a la Secretaría de Educación, que al final es a quien le aplica todas las disposiciones normativas de la Ley General de Educación. Allí sí, la información administrativa en términos de la Ley General de Educación debe estar sistematizada acorde a la Ley General de Educación. En el caso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos es exclusivamente de posesión. Por lo tanto, también es un criterio que aprovecho a poner aquí en la lista. En resumidas cuentas, este es el último asunto que presenta nuestra ponencia, que son los asuntos de fondo, como pudimos notar, en cuanto a la madurez de la interpretación de las leyes. Y quedo abierto para cualquier consideración. ¿Alguna cuestión que quiera hacer? Sí, manifestar que lo que solicitó es el periódico oficial a la Dirección General de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de recurrente, y bueno, como tal, lo que le está proporcionando es el periódico oficial. Ellos no pueden publicar información, máximo que la propia ley, en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifiesta concretamente lo siguiente: la información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los sujetos obligados a proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública. Consecuentemente, pues, la respuesta que da el sujeto obligado es correcta, le proporciona el periódico oficial y consecuentemente es la información pública que le puede entregar, a excepción de que pueda el recurrente entablar su solicitud de información a otra área que pueda tener información como la está requiriendo, y en este caso sería la propia Secretaría de Educación Pública. Exacto, ahí está el fondo del asunto, la aplicabilidad de la disgregación de la información tal cual como se requiere, con base en una normativa específica. Bien. Usted empezó diciendo que este asunto era de interpretación de las normas jurídicas. Sus argumentos, yo estoy de acuerdo, es correcto. ¿Qué interpretación le dio?
cuál clase de interpretación dio, porque no lo manifestó. Simplemente argumentó, pero sin decir, porque dice, es cuestión de interpretación. ¿Cuál es la interpretación? La aplicabilidad del nivel de desagregación de la información. ¿A quién le compete cuál una solicitud está hecha con base en una norma? Esas son las argumentaciones que usted hace valer. Yo veo aquí, y estoy de acuerdo con sus argumentos, que hay una interpretación sistemática. Yo creo que habría que agregar, de acuerdo a la interpretación sistemática, que se le da en razón de que el particular solicita el diario oficial. Es nada más ese puntito, porque la argumentación está correcta y yo estoy de acuerdo con esa argumentación, pero lo que me llamó la atención porque usted empieza con la interpretación, pero no dice nada en relación a qué interpretación que se le hace. Bienvenida a todas las opiniones. Ese es nada más mi punto de vista. Le pido al secretario ejecutivo ponga en consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio López Pérez. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los dos proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero José Antonio López Pérez. Consejera, felicito del Carlos Flores. En favor del último y el otro por la excusa que tengo presentada, la misma que yo creo que en una mesa de trabajo vamos a analizar este asunto para efectos de que se derime bien si procede o no procede continuar con nosotros. Queda registrado en eso. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio López Pérez. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución en el relativo al identificado con el número el 217/2014 se aprueba por unanimidad en este caso, y el relativo al 212/2014 por mayoría de los votos. La excusa preferida. Sí, registrado. Sí, quedan registrados, ya quedan tomados. El punto sexto del orden del día se refiere a la resolución presentada por el consejero José Antonio Rodríguez Reyes. Isidro, ¿qué le dije? José Antonio Rodríguez. Que se quieren tanto. Voy a denunciar por suplantación sin identidad. Sí, procede. Datos personales. Se están violando sus derechos. Aquí anote que hay una denuncia de parte del consejero José Antonio Reyes. Ya lo confirmó, acepta entonces que es Reyes. Una aclaración. Bueno, sí, vale la pena reírse de vez en cuando. Entonces se le concede el uso de la luz a usted, señor. Muchas gracias, consejera presidenta, compañero consejero, José Antonio. Este es más fácil. Bien, es un solo recurso que presento en virtud de haber retirado uno de ellos. Este es el recurso de la revisión 254/2014, interpuesto en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. La solicitud versa sobre lo siguiente. El recurrente solicita copia y versión electrónica de los informes anuales sobre el manejo que ha efectuado con los residuos de manejo especial que a la fecha ha entregado la empresa Residuos Industriales Multiquim SADCB como parte de la autorización número 27-04-RME-CERNAPAN-SGPA-2012. Bien, aquí la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental emitió un acuerdo por el cual determinó la inexistencia de la información que requirió en su momento el solicitante, y bajo el argumento de que
el solicitante, el sujeto obligado, determinó la inexistencia de la información. Este a la vez presentó su recurso de revisión y en donde manifiesta que le están negando la información requerida. En sí, el sentido del resolutivo que le propongo al Pleno es que nuestro resolutivo es revocar en razón de lo siguiente. Una vez analizadas las constancias que integran el expediente, quienes resolvemos determinamos fundado el recurso de revisión que se analiza por la siguiente razón: fundado en revocar, es decir, fundada la petición del recurrente. El sujeto obligado manifiesta que la información requerida no existe en virtud de que a la fecha la empresa Residuos Industriales Multiquín S.A.D.C.B. no ha presentado el informe anual correspondiente al año 2012 con respecto al año 2013 de acuerdo a la ley para la prevención y que están en tiempo de entregar dicho informe. Aquí quiero manifestarles, compañeros consejeros, que dentro de las obligaciones que tiene el sujeto obligado, que es Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es autorizar el manejo de los residuos peligrosos inclusive, y obviamente tiene que otorgar los permisos conforme a la propia ley de prevención y gestión integral de los residuos vigentes en el Estado. Y en consecuencia allí se menciona la obligatoriedad del propio sujeto obligado de darle seguimiento a esas autorizaciones. El sujeto obligado tiene la obligación de monitorear la información que debe de presentar quienes tienen estas autorizaciones otorgadas en su oportunidad. Y aquí la empresa en sí autorizada para el manejo de estos residuos debió, conforme a la solicitud del 2012, entregar un informe del 2013 dentro del periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2013, y sin embargo, pues en ningún momento demostró la Cernapam que esta empresa le haya suspendido esa autorización por no entregar el informe, o simplemente le haya solicitado a esta empresa el informe y demostró en sí que no existía la información. Y aquí, conforme a esta norma de la ley en el 273 y en el 274, manifiesta entre otros la obligación de la Cernapam de vigilar que los prestadores de servicios cumplan debidamente con las obligaciones previstas en los numerales 61 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Vigentes en el Estado y 51 del reglamento de esta ley. En ese sentido, dentro de las facultades de la Cernapam es vigilar y monitorear que esa información se entregue en tiempo y forma. Pero más allá, el artículo 47 bis de la propia ley, en el párrafo segundo, establece que si la información que se declaró inexistente documenta alguna de las facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al sujeto obligado, este debe ordenar su generación. Consecuentemente, si estaba obligado, pues debió de haber agotado o simplemente haber confirmado al recurrente que le había solicitado en tiempo y forma la solicitud de información o de este informe a la empresa que dijo llamarse Empresa Residuos Industriales Multiquín S.A.D.C.B. y desde luego haber mostrado inclusive, si no se había entregado ese informe, la cancelación de esa autorización. Aquí hay doble responsabilidad: por un lado la de transparencia que no se cumplió, y por otro lado la responsabilidad de no aplicación de la ley en su momento como lo dispone. Y en esa consecuencia nosotros estamos proponiendo revocar este asunto y que se proceda obviamente a notificarle dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de que surte efecto la notificación
este asunto, siempre que corresponda, prevea los procedimientos jurídicos administrativos correspondientes y entregue mediante acuerdo de disponibilidad la información requerida por el recurrente, consistente en copia en versión electrónica de los informes anuales sobre el manejo efectuado con los residuos de manejo especial que a la fecha ha entregado la empresa de Asuntos Industriales Multiquín S.A.D.C.B. como parte de la autorización número 27-04-RME-03-CERNAPAN-SGPA-2012. Por lo que pongo a la consideración de ustedes, compañeros consejeros, y bueno, pues pedirle a usted, considerar presidente, someta a votación que este recurso de revisión se revoca, tan simple y sencillo, porque hay dos elementos, como bien lo muestro a ustedes. Por un lado, la falta de cumplimiento a la ley, de no vigilar y no darle seguimiento a las autorizaciones que otorga la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Y de esta manera, pues, por otro lado, no le dio cumplimiento a una solicitud de información respecto al mismo tema, pero sin embargo, conforme lo manifiesta el 47 bis de la ley que regula esta Secretaría, concretamente la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Vigentes en el Estado, donde, como bien lo indiqué, el sujeto obligado debe ordenar su generación cuando existan facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables a este así se demuestren. Y en consecuencia, pues como bien lo mencioné, el trabajo quedó a medias y la CERNAPAN infringió dos derechos, el de acceso a la información y el no vigilar la ley para la prevención y gestión integral de los residuos vigentes en el estado de Tabasco. Ese es el único asunto que pongo a la consideración de ustedes. Espero traer más en la próxima sesión. Muchas gracias. Bien, ¿tiene alguna cuestión que hacer? A ver. Aquí también encontramos en esta resolución, aparte de la fortaleza argumentativa que sostiene la revocación, si así lo consideran pertinente, incluso propongo, compañero consejero Isidro Rodríguez, aquí podemos también extraer la improcedencia de decretar inexistencias de la información cuando existe obligaciones tanto contractuales como legales a generar informes como en este caso son los reportes. Aquí el argumento central del sujeto obligado fue decretar la inexistencia simplemente porque no poseía la información, pero como decías hace un momento, no posee la información por dos razones: por falta de vigilancia de las disposiciones normativas, por falta de cumplimiento de las acciones que determina la ley de prevención y gestión. Así es, que marca esta ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Y también aquí el derecho de acceso a la información, incluso la propia transparencia, se convierte en un elemento expansivo, porque a las instituciones privadas, en este caso les está aplicando a través de los sujetos obligados la exigencia de la generación de documentos públicos que por disposición legal y contractual deben de reportar como parte de los servicios por los cuales estamos contratados. Las instituciones privadas, al tener una relación contractual con las instituciones públicas, están obligadas a entregar información y las instituciones públicas a poseerla. Entonces es exigirle el cumplimiento a las instituciones y a su vez
las instituciones a las empresas privadas. Aquí tenemos varios casos. Entonces, este es otro referente. También me permito proponer que esté dentro de nuestros criterios que permitan pues, contribuir a la madurez, a la evolución de la interpretación de las leyes que realiza este órgano garante y sirvan de punto de referencia ilustrativo para los sujetos obligados. Bien, efectivamente aquí no solamente la interpretación, sino la aplicación y la observación correctamente de la ley. Entonces no nada más la vamos a interpretar, sino también la tenemos que aplicar y sobre todo observar. ¿Cuántas veces de hecho hay una ley, pero no basta la ley? Se requiere también quienes están a cargo de su aplicación hacerla valer como tal. Pero vale la pena aquí manifestar cómo un derecho de acceso a la información puede mostrar una deficiencia por otra vigilancia que no se está dando cumplimiento por parte de los órganos públicos. En este caso es muy ventilado pues, el hecho de que hay una autorización de una empresa para manejar residuos que contaminan, no le dan seguimiento y aparte de ello, cuando solicitan información, no se preocupan por buscar la información, por solicitar la información a la empresa que debió de haber generado la información y simplemente quieren responder y de alguna forma cumplir aparentemente con una obligación de transparencia, mostrando que hay una existencia de información. Yo creo que aquí se ventilan dos cosas, lo que había mencionado. Por un lado, transparencia que camina muy de la mano con otras leyes, y por otro lado, que el hecho de ventilar muchas veces que algunas gentes en la función pública no le están dando seguimiento a su responsabilidad o a su obligación. Y ahí está la grandeza de este asunto. Un ciudadano supervisa, vigila el cumplimiento de las leyes a cierta institución que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente, que a su vez es un bien público de la humanidad. Porque el aire no le pertenece solamente a una persona específica, el agua, las montañas, cualquier elemento del medio ambiente es de la humanidad, no es de una persona o un grupo en específico. Entonces aquí está la grandeza, como el ciudadano supervisa, vigila y está pendiente del medio ambiente a través de la exigencia del cumplimiento a las leyes, a cierta institución pública. Efectivamente, y es que para poder cumplir con una norma hay que vincularla siempre con otra. Una ley así sola no, toda ley tiene que estar vinculada a las otras normas y eso lo tiene que saber el funcionario público que aplica correctamente la ley. Por ello le solicito al secretario que proceda a la votación concerniente del proyecto que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rojillo. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Feliz. Consejera Feliz, ¿se reclama el por favor. Consejero Luis Antonio Mojón, ¿usted? Por favor. Consejero Isidro Rodríguez Feliz. Consejera Presidenta, el proyecto de resolución del expediente ante referido ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos al punto séptimo del orden del día, que se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, y para ello me permito proponer los siguientes asuntos. Los proyectos que presento a este pleno, el 226, el 229, 235, 237, 244, todo el 2014,
concierne al mismo sujeto obligado. Sin embargo, esta vez voy a dar a conocer cada uno de los proyectos en relación que en uno se confirma, en el otro se revoca y en el otro, y en alguno de ellos se sobresee. Y así tenemos que el 226, el recurrente solicitó al ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, los gastos de difusión del segundo trimestre del 2013, trienio 2013-2015. La titular de la unidad de acceso a la información de ese ayuntamiento pone un acuerdo de disponibilidad sobre esos gastos de difusión que solicita en particular. Sin embargo, el recurrente se inconforma diciendo que la información es parcial e incompleta. No estoy de acuerdo porque vulnera mi derecho ciudadano, no garantiza la diversidad de género, opinión, el sujeto obligado intimida con que uno se presente personalmente a pedir la información. Fin de la cita, eso es lo que la alega. Aquí hay que recordar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de orden como lo tal, ¿no? Así lo establece el artículo primero. La procedencia en todo medio de impugnación es un presupuesto procesal precisamente, el cual debe estudiarse tanto al momento de admitirse el recurso como al pronunciarse la resolución, que en este caso estamos haciendo. Durante la substanciación del recurso, la autoridad responsable pide el sobreseimiento del mismo por considerar que modificó, dicho así, previo análisis y estudio, y a ver si esa solicitud que pide el ayuntamiento o la autoridad demandada, si es posible que pudiera ser su segunda actuación en cuanto a este pedimento, si se subsanó acorde a lo que prevé el artículo 266 de la ley que nos ocupa. Entonces, previo estudio que se hizo, nos encontramos que efectivamente ya dio la información antes de que resolviéramos este asunto. En esa virtud, acorde a lo que prevé la ley, nos encontramos que lo que procede es sobreseer el mismo. Ya hemos analizado aquí en muchos asuntos sobre sobreseimiento y sabemos que la propia ley nos da esa oportunidad de que cuando el sujeto obligado nos da primeramente la información, pues sí la dio pero imparcial, como alega el recurrente, entonces se da cuenta el sujeto obligado que debe proporcionarla, la hace. Por eso es que procede el sobreseimiento. Ese es el proyecto que pongo a consideración. No sé, consejero Isidro, si tiene alguna cuestión que hacer valer, o pasamos al segundo. Al segundo. Bien. El otro asunto es en relación también del municipio de Jalapa, Tabasco, en el que el particular solicitó el índice de acciones y controversia de juicios del primer trimestre del 2014, asuntos jurídicos durante el bienio 2013 y 2015. ¿Qué solicita? Si durante el 2014, en el primer semestre, hubieron algunos asuntos de carácter jurídico o de carácter jurisdiccional. En respuesta, el ayuntamiento de ese municipio pone a disposición del interesado un acuerdo y hace la autoridad, número demandada, dice que en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco hay una demanda y en el juzgado civil ninguna. Sin embargo, el que se hace llamar Cuca pero dice que nunca conforme, que la información es parcial, incompleta, que vulnera sus derechos. Sí, todo una Sin embargo, es un particular de extender la demanda. Efectivamente, como lo alega el disconforme,
el ente de mérito no tiene en cuenta, no tomó en cuenta la solicitud de la información que está relacionada. Aquí es algo de gran trascendencia que hay que hacer valer. La información mínima, esa es información mínima de oficio, tal y como lo prevé el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esa información debe estar en el portal de transparencia y no esperar que lo solicite un particular. Entonces, para dar cumplimiento a eso y dado el estudio que se hizo a los mismos, sí le asisten las razones. Y sí está vinculada la petición con la mínima de oficio. Por esa razón, lo que procede en el asunto, de acuerdo al entender de la ley, es revocar el consejero José Antonio de Cortes Nieto, si tiene alguna cuestión. ¿Usted, consejero? También, maestra, solo ayer pues sí valdría la pena condenar al sujeto obligado a la actualización de sus portales de transparencia, porque no está cumpliendo con publicar en tiempo y forma la información mínima de oficio. Sí, te mando nota para el texto. Puede hacer De que una visita de cortesía. Hacer una visita. Sí, hay que. Aproveche de evaluar cómo está la unidad de esos Sí, aquí le vamos a cumple con lo que marca la ley. Sí, porque no está haciendo, y hay que checar precisamente si realmente cómo está su portal de transparencia. Entonces vamos a hacer aquí un exhorto para el efecto de que cumpla y tomar nota del secretario ejecutivo para los efectos de que se platique con el sujeto obligado, se le mande un oficio tal como lo hemos hecho con anterioridad para los efectos de que la información mínima de oficio tiene que aparecer en el portal de transparencia. Bien, el otro asunto se refiere, es el 235. El mismo sujeto obligado y el recurrente solicita padrón de beneficiarios de empleo temporal del primer trimestre. Hicimos un análisis a todas las actuaciones que obran dentro del expediente que no se ocupen. Y aparece que dictó un acuerdo de disponibilidad de información y le proporcionó el oficio número DAC/123/2014 de fecha 20 de mayo del presente año, firmado por el director de Atención Ciudadana, en el cual le informa que la dirección a su cargo funge como enlace entre la Secretaría de Comunicación y Transporte y el Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Motivo por el cual no maneja un padrón de beneficiarios de dicho programa y solo lleva un registro del número de comunidades y personas que se han beneficiado con el programa de empleo temporal en el primer trimestre de 2014. Y siendo esto, según lo que señala, 10 comunidades con 350 beneficiarios. En contra de ese acuerdo de disponibilidad, el particular se inconforma y dice: la información es parcial e incompleta, no estoy de acuerdo, vulnera los derechos de ciudadanos. Y en efecto, el actuar del titular de SH Ayuntamiento es incorrecto. Y es, nuevamente volvemos a decir, que incurre en el incumplimiento de lo que establece la información mínima de oficio, que es un mandato legal de acuerdo al establecido en el artículo 10 de la propia ley. Por esa razón, los argumentos que se establecen dentro del proyecto que ponga a consideración de ustedes y que con antelación ya se les había turnado, lo que procede también es revocar este asunto. No sé si tienen alguna cuestión que se vale. No sé cómo se debe decir. Aquí es otro asunto que hay que anotar para efectos de que cumpla con la información mínima de oficio. ¿Alguna cuestión?
No, No, ninguno. Bien. Entonces, el último asunto que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, es el marcado con el número 244 de este año, municipio de Jalapa, Tabasco. Aquí se solicita autoevaluación presupuestal financiera del tercer trimestre de 2013, trienio 2013-2014. El 22 de mayo de este año, el titular de la Unidad de Acceso a la Información de ese sujeto ha obligado, hace un acuerdo de disponibilidad de información y comunica al particular la información solicitada. No obstante lo anterior, el recurrente lo impugna y nuevamente dice que es parcial, que no es completa y que se vulneran sus derechos como ciudadanos. Y como tal, resulta que no está cumpliendo debidamente ese ayuntamiento porque en efecto sí le asiste la razón al particular. No sé si hubo una equivocación por parte de ellos, pero lo importante es que sí no cumplió con lo que prevé el artículo 10 de la ley de la materia y como consecuencia no explica de manera fundada y motivada ni demostró la imposibilidad para no permitir la información por el medio que seleccionó el que solicita la información. Y como tal procede a revocar también esta información no proporcionada debidamente. Lo pongo a consideración. ¿Usted tiene algo que hacer valer? Asuntos de Jalapa. Sí. no, son los mismos casos. Son los mismos casos. Analizados en otro momento. Así es. Pero ya terminamos. Ya por eso le solicito al secretario que ponga en consideración de mi cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, Messi. En votación nominal se somete en consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita Delgado Frescas. A favor. Consejera Presidente, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Entonces vamos a que tenemos un punto, ¿no? Sería previo sorteo de la propuesta del Previo al sorteo. Sí, para Entonces vamos a proceder al sorteo. los expedientes. Entonces le solicito, secretario, proceda a realizar el sorteo de los expedientes que están en trámite para los efectos de realizar el proyecto correspondiente. Con gusto, maestra. Señores consejeros, me permito informarle que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los correspondientes proyectos de resolución. Para efectos de la ponencia del doctor José Antonio Bocortes Pérez Nieto, me permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados como RR-215-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el RR-302-2014, promovido en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. En el caso de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes, los identificados como RR-088-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, y RR-300-2014, promovido en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Por último, para efectos de la ponencia de la consejera presidenta, maestra Felicita del Carmen Juárez Castro, me permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados como RR-256-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y RR-312-2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Los cuantos, consejero. Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora sí sería el tema de la...
Toma la consideración. Es el punto de la propuesta presentada. ¿De acuerdo? Si no sé, pero entonces lo podemos ver ya analizarlo en particular, pudiéramos sesionarlo y divertir obviamente el marco de la ley para de alguna manera llegar de acuerdo al reglamento interno de la próxima institución, tomar una decisión. Sí, contribuyo a que nos demos espacio entre esta sesión y la que viene para retroalimentar el punto. Sugiero que se incluya dentro del orden del día de la siguiente sesión. Que se incluya, para que haya un análisis que esté debidamente evaluado, fundado, que se razone debidamente si es procedente o no es procedente la excusa que plantea al principio de este ejercicio. Entonces, se refiere al punto no del Y se retoma, de asuntos se retoma en a la siguiente sesión. Sí, ya lo tengo tomado. Bien, entonces pasamos a asuntos generales, que es lo que indica el punto 10, noveno, décimo. Para los efectos de si tienen alguna cuestión que proponer en este grupo, se le conoce el uso de la palabra que tiene algo que hacer para ello. El día de mañana comenzamos con la impartición de talleres en materia de datos personales. Concretamente, los talleres se orientan para los temas del ejercicio de los derechos ARCO. El acrónimo significa derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición en materia de datos personales. Es importante destacar que por primera vez el IFAI, en colaboración con otro órgano garante de los estados, realiza este tipo de talleres. Entonces, este tipo en específico es la primera vez que se realiza. De nueva cuenta, el IFAI es pionero, vanguardista en la promoción de actividades que contribuyen a formar a los servidores públicos en temas relacionados con los derechos humanos que tutelamos. Entonces, el día de mañana, miércoles y el jueves, se impartirán los talleres para más de 104 responsables en materia de datos personales. Y, por supuesto, pues la cita es a las 9:30 en el caso de todos los talleres, pero en el caso de nosotros, se recuerda que la asistencia para inaugurar el inicio de estas jornadas es a las 9:30 de la mañana. Es importante que estemos allí para darle el impulso, el respaldo a esta actividad institucional. Es importante recordar que tenemos incluso casos en materia de quejas, en materia de datos personales. Entonces, es un tema importantísimo que cada vez más se hace presente tanto en las instituciones como en las personas titulares de los datos personales. Y por otro lado, cada vez aumenta el valor de los datos personales. Bien, yo sí quiero aprovechar esta oportunidad en relación al tema que acaban de señalar, que le pido el favor al consejero Luis Rodríguez Reyes, que en representación de mi persona acuda a la innovación de ese momento. O que vaya el consejero. No, si a todos voy a tomar el taller. Asisto como estudiante. Entonces, que Vamos. Ahí vamos a estar a la Bien. Les invito a que nos pongamos de pie.
diciendo las 12 horas con 12 minutos del día 28 del mes de octubre del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria que será verificativo el 5 del mes de noviembre del año en curso a la misma hora, 11 de la mañana. ¿Dónde? En este lugar. Muchas gracias. Aquí dice 5 de noviembre. Es miércoles. Miércoles 5 de noviembre. de mes, ¿cierto?